Uno de los problemas que tenemos es que si tú te fijas en los unicornios mexicanos, con muy pocas excepciones, son copias de cosas que hay en Estados Unidos. Mucha gente y muchos, principalmente ingenieros, investigadores, el problema que tienen es que de repente desarrollan algo porque tienen la capacidad de desarrollarlo, pero es un problema que nadie tiene. Entonces se quedan con una solución buscando un problema. Por eso es tan importante el problema. La realidad es que sería mucho mejor negocio llevar productos a China. Es un mercado gigantesco. Bienvenidos a Milenio Emprende, un nuevo espacio en el que estaremos Ilana Sod y yo, igual todas las semanas, pero esta vez con historias de emprendedores y del ecosistema emprendedor. ¿Por qué? Porque queremos contar historias de éxito que implican fracasos detrás probablemente, pero sobre todo historias de mexicanos creando, renovando, cambiando, innovando. Y hoy nos acompaña para este primer programa Marcus Dantus. Gracias por estar aquí. A ver, eres inversionista angel o ángel inversionista, emprendedor serial, fundador de Startup México, Tiburón también, entre otras cosas. Y más allá de que estamos muy contentas de que nos acompañes en este primer programa, nos gustaría que nos ayudes un poco con esa pregunta de por qué es tan relevante en un mundo tan incierto, tan volátil, incluso que se está volviendo proteccionista en un contexto geopolítico, contar historias de emprendimiento, de emprendedores y de este ecosistema y conocer esas historias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en su primer programa. A ver, lo que me estás preguntando es por qué es relevante contar historias. Y te diría que uno de los factores más importantes para que un ecosistema de emprendimiento crezca es el motivar, el incentivar a los demás a ver que hay historias de éxito. Eso es algo que nos faltaba cuando empezó a formarse el ecosistema emprendedor en México. Digo, cuando empezó el 2010, 2011. Teníamos muchos elementos, pero faltaban las historias de éxito. Hoy ya hay muchas historias de éxito. Y eso pues motiva e incentiva no solo a los emprendedores, también a los fondos a invertir y también a la gente a comprarle a los emprendedores. Y eso ayuda muchísimo. Al crecimiento. A ver, se habla mucho de tendencias, pero poco de identificar necesidades reales antes que los demás. Y me gustaría saber, ¿en qué momento empezaste tú a identificar oportunidades de emprendimiento, no por moda, sino porque veías que podían resolver algo real y te adelantaste a tu tiempo en muchas ocasiones? Bueno, mira, yo creo al 100% que para ser un emprendedor exitoso tienes que encontrar un problema y resolverlo. Y resolverlo con diferenciación. Esos son para mí los dos de los elementos más importantes de emprender. Yo creo, de hecho, una de las frases que más me importan es una que dice que enamórate del problema, no de la solución. Mucha gente y muchos, principalmente ingenieros, investigadores, el problema que tienen es que de repente desarrollan algo porque tienen la capacidad de desarrollarlo, pero es un problema que nadie tiene. Entonces se quedan con una solución buscando un problema. Por eso es tan importante el problema. En México, tocando tu punto de la parte no original, en México, uno de los problemas que tenemos es que si tú te fijas en los unicornios mexicanos, con muy pocas excepciones, son copias de cosas que hay en Estados Unidos, que las copian acá, crecen mucho con la intención de que los compren luego los americanos, probablemente esa sea su salida financiera, pero falta originalidad en algo mexicano. Hay innovación en el sentido de que lo adaptan, sí, pero creo que nos falta empezar a crear cosas mucho más nuevas y mucho más innovadoras en México, ¿no? Esto me lleva un poco, a ver, empecé diciendo que eres un emprendedor serial, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo se logra? Porque creo que uno, a lo mejor al escuchar emprendedor serial, piensa en puros éxitos. Y creo que no necesariamente es eso, es justo ese proceso de encontrar y resolver problemas que a veces funciona y a veces no. Entonces, para ti, o cómo es que se logra ese momento de ser emprendedor en donde ya aprendiste de estas otras cosas y ya eres serial. Qué buena pregunta. A ver, son dos. Uno, ¿cómo llegas a ser emprendedor? En mi caso, en particular, son dos cosas que me hicieron emprendedor. La primera tiene que ver con suerte y con
haber encontrado este camino sin querer. Cuando yo descubro Internet, descubro un nuevo medio que realmente me impresiona en su alcance, ¿no? O sea, puedes comunicarte con el resto del mundo sentado en tu casa. A mí me encantó, me volvió loco. Y tuve la suerte de tener una idea que fue evolucionando, que nos fondearon, entonces aprendí de capital de riesgo y aprendí de muchas cosas. Y así es como me volví emprendedor. Y luego ya me gustó. El segundo elemento que creo que contribuye a esto, en mi caso, pues era que yo era un niño problema, siempre lo fui. Me corrieron de muchas escuelas, siempre tuve problemas con la autoridad. Creo que son características que hacen un emprendedor fuerte, ahora que lo veo en retrospectiva, seguramente en esa época mis papás no lo veían así. Sí, no lo identificaban como, ¡ay, ahora, gran emprendedor! De ahí a ser un emprendedor serial, pues es simplemente que me gustó emprender. O sea, a mí no me gusta el mundo corporativo, no me gusta emplearme, me encanta la montaña rusa, no el carrusel. A ver, cuando con Startup México no solo fue una aceleradora, también era una especie como de refugio de ideas raras. Y a veces, más que el producto o el pitch, lo que llama la atención, lo que conecta es la historia o la energía propia de quien emprende. ¿Alguna vez apostaste por una idea que a lo mejor no entendías del todo, pero que confiabas solo por la persona que está detrás? Si algo he aprendido en todos estos años, es que lo más importante en un emprendimiento son los emprendedores. Un emprendedor con una mala idea, un buen emprendedor con una mala idea, va a ser mucho más exitoso que un mal emprendedor, aunque su idea sea fantástica, ¿eh? Y bueno, y creo que un poco tiene que ver con lo que decías hace rato, también de buscar la originalidad y que no seamos nada más una copia de lo que está pasando, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos. Es un camino más difícil, pero es un camino que creo que trae, al final de cuentas, mucho más satisfacción, ¿no? El haber hecho realmente algo. O sea, imagínate cómo se ha de sentir. Mucha gente cree que, no sé, un Mark Zuckerberg o Jeff Bezos o Elon Musk, lo increíble de su historia es que se hicieron billonarios. Para mí lo increíble de su historia es que hay millones de gentes utilizando lo que inventaron. Y eso está increíble. Yo creo que eso te llena todavía más, ¿no? Ahorita estamos un poco hablando entre esta persistencia, de alguna manera, porque tienes que enfrentar esa otra idea, mejorar. Ahora hablabas del emprendedor, que es genial, que a lo mejor no tiene una idea genial, pero que tiene que volver a intentar. Y creo que hay un balance, ¿no?, entre esa terquedad o necedad y también esa persistencia en el emprendimiento, que es muy difícil de leer. O sea, ¿en qué momento tienes que aplicar esto que en el mundo emprendedor es tan importante, que es el pivotear, que creo que ni siquiera sé si se dice así en español, pero sí, ¿verdad? Ok, como en el ecosistema. En el ecosistema, ¿no? Entonces, o sea, hacer ese pivote y dar la vuelta, porque realmente, ¿no?, tienes que balancear esa parte entre necedad o terquedad y persistencia. Tú, ya que lo ves en otros emprendedores, ¿cómo te das cuenta que es necesario un pivot? O sea, hay varios pasos para emprender. Mis pasos son la idea, luego el equipo, luego el MVP o el Minimum Viable Product, que es el prototipo inicial, y luego viene una etapa de validación, donde haces el pivoteo, o donde iteras, digamos, es entre el prototipo y la validación. A ver, has estado en los dos lados del pitch, ¿no? Como emprendedor buscando inversión, como inversionista decidiendo. ¿Qué es algo que entiendes muy bien ahora que antes a lo mejor no te quedaba tan claro, gracias a poder estar de los dos lados? Híjole, es una lista larga. Lo primero, quizá lo más importante, es la historia. ¿Cómo cuentas una historia? ¿Cómo inspiras? El entender que es más importante cómo dejas pensando a la gente en lo tuyo que lo que dijiste, inclusive. Entonces, el saber contar una historia, el saber sintetizar, el saber realmente tocar los puntos importantes, el saber qué guardarte, no decir todo, porque entonces el objetivo siempre de la primera cita es conseguir una segunda cita, nada más. O sea, hay una serie de cosas que ayudan en el pitch. Me voy con otra cosa, que es el propósito. Y creo que cada vez en México el ecosistema emprendedor también entiende más esta necesidad de tener un propósito, una
¿no? Un punto de referencia donde se quiere llegar, aunque sea muy ambicioso. Y un poco hablabas de eso ahora, ¿no? O sea, no es resolver el problema, pero también tener muchas metas a largo plazo. En tu caso, ¿no? ¿Cómo encontraste o cuál es ese propósito que tienes hoy claro que a lo mejor hace 10, 15 años no tenías? Y cómo también ese propósito ha ido cambiando y haciendo que este proceso de emprender o de invertir en emprendedores sea para ti un proceso de alineación también en eso que quieres lograr. Mucha gente cree que el propósito de una empresa es hacer dinero. Para mí, es una consecuencia de un buen propósito. El propósito debe ser mejorar de alguna u otra manera la vida de las personas. Mi propósito es crear, y el propósito de Startup México, y el propósito ahora de lo que estoy haciendo en México Limited, es crear prosperidad a través del emprendimiento y a través del crecimiento de las empresas que existen. A ver, y tiene que ver con esta pregunta de Regina, pero viendo más hacia el futuro, de aquí a, no sé, 5 o 10 años, después de tantos años que has estado en esto, tantos proyectos, tantos pitches, ¿qué te sigue emocionando? ¿Qué tipo de emprendimientos todavía te hacen decir, esto sí lo quiero acompañar? Hoy específicamente estoy enfocado en pymes tradicionales. Creo que esa es la base que vamos a crecer la economía. Fíjense que ya no es tecnología. Yo creo que el potencial que hay en un país como México de creación de productos, de lo hecho en México, que de hecho me gusta decir creado en México, porque es más que maquila. O sea, hay productos increíbles. Creo que tienen un potencial bárbaro para crecerlos. Y creo que México, o sea, mucha gente, por ejemplo, está enfocada en traerse productos de China, ¿no? La realidad es que sería mucho mejor negocio llevar productos a China. Es un mercado gigantesco. Y sí tenemos un chorro de cosas que podemos producir a muy buen precio y con ventajas competitivas en muchos mercados. Hoy estoy emocionado en invertir en este tipo de empresas. Voltear más hacia México. Exacto. Bueno, siempre volteamos a México, pero voltear más hacia la pyme tradicional. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras hoy en Milenio Emprende. Gracias, Marcos. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en Milenio Emprende. Adiós.